muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te Lucero, encuentres. don't do that. Mi nombre es Mateo. Todos ustedes a Viajeros con Mateo y les traigo este video del Parque Nacional de Utah, pero antes les paso una pequeña vista de aquí de Las Vegas. Siguiendo mi camino hacia Zion, Utah, bueno, la policía por ahí nos paró. Bueno, a mí no, a mi hija la paró, le pusieron una multa por ir en carril equivocado. Rato después de que les dieron su ticket, pues seguimos nuestro camino. Viajero USA presenta un video muy bonito del Parque Nacional de Utah, el aterrizaje del Ángel, que es una montaña gigantesca en la cual la caminamos, la subimos. Pero antes, muchachos, antes de seguir con este bonito video, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita y luego clic a todos para que te lleguen todas las notificaciones. Subir esta montaña, muchachos y muchachas, hay que jugar una lotería y si te toca te dan chance de subir. Pero antes de subir tienes que mostrar un permiso de que puedes subir o de que tienes experiencia en caminatas de este tipo. Aunque hay gente que dicen que sí. Miren lo que encontré aquí, muchachos. Quit Zone, Mexican Spot Hole. Si tiene experiencia es la gente que en realidad corre riesgo de tener un accidente. Esta es la ruta que vamos a seguir. Vamos a un lugar donde vamos a subir en cadenas. Aquí. Hay que seguir viéndolo desde arriba. Como ustedes pueden ver, hay lugares muy angostos. Por eso es que hay mucha gente que termina sus vidas aquí. Por lo menos una persona por año ocurre un deceso en estas montañas. Esta montaña cada vez se va haciendo más y más chiquita. Las cadenas son para la seguridad, para subir con seguridad, aunque no todo tiene cadenas. Son las gentes de 40 años para arriba los que se han ido hacia abajo, hacia el aterrizaje del Ángel. Pero tuve ese reto y este señor que va aquí enfrente me provocó un pánico, ya que en sus movimientos eran torpes y al final casi se caía, se tropezó y quedó como a 1 pie, 2 pies del precipicio. Ay, sí me daba miedo. Subirme a las escaleras tan solo para mí ya es un reto, ya me da miedo, ya me hago pipí, me da mello, mucho mello. Muchachos y muchachas, aquí no hay un margen de error, está altísimo, altísimo. Y el señor aquí va, ahí va este señor que siempre me causó mucho temor y miedo porque ya estaba grande, tenía como 70 años. Lucero, don't do that. Montaña han muerto por lo menos 3 parejas y se cree que fue al propósito, que uno de ellos tiró a su pareja o aventó a su pareja al precipicio. Y esta parte, muchachos y muchachas, dije, esto no es cierto, yo ahí no subo, y me regreso. Pero una de mis hijas me puchó y me dijo, sí puedes. Y pues seguí adelante, aquí es donde vamos. Subiendo en las cadenas yo me agarraba con fuerza, mis patitas flacas que tengo temblaban y temblaban. Que está allá abajo, que es gigantesca, cada vez la veía yo más y más chiquita. También los que se han ido hacia abajo son algunos teenagers porque se creen Superman y veo que van muy tranquilos, no se agarran de las cadenas, a veces se paran en el precipicio con ese grande riesgo de resbalarse, tropezarse y irse al precipicio. Entonces, Lucy son los que van enfrente de mí, ellos ya tienen experiencia en caminatas y siempre me voy o nos vamos juntos a hacer caminatas largas en muchos parques nacionales de Estados Unidos.
Esta es la carretera, muchachos. Allá a lo lejos se ve y la montaña se ve más pequeña todavía. Tanto al punto más difícil, ya que aquí no solamente es agarrarse de las cadenas, sino jalarse. Así es, muchachos. Y esta jorobita que está aquí es la que cuesta trabajo. Es la que nos vamos jalando así para arriba, para arriba. Lucy tiene mucha experiencia, ya ni utiliza las cadenas, creo que ya ni miedo le da. Atrás viene Ryan y más atrás vengo yo, temblando con mis patitas. Y Erika, Erika, a pujido limpio se ha motivado también. Almost. Y como les decía, muchachos y muchachas, pues hay riesgos, muchos riesgos aquí, un tropezón, un resbalón. En esta misma caminata, ya cuando iba de regreso, pude ver también a un señor, a uno asiático que iba puchando mucho a un niño que ya iba también con mucho pavor. Aquí voy, echando las tripas, chillando. Lo que pasa es que ya estaba cansadón, pero también tenía miedo. Yo lo hice me costó mucho trabajo ver esos voladeros. Y pues subir y ver a los lados. A veces no divisaba ni a los lados, yo nomás divisaba el piso, imaginándome que era algo ancho y que no había problema. Ay, Diosito, ya casi llegamos. And if you're doing it in like Nikes, Yeah. because your feet don't stay. You have hiking boots on, Erica, so it's. Cuando tú llenas la forma para subir a esta montaña, asumes de que es sobre tu propio riesgo subirla y que no haces responsable a nadie más que tú y solo tú. Este es el final. El final pareciera que estuviera plano y fácil, pero no, en realidad ahí se ve cómo es solamente un montículo, para un lado es precipicio y para el otro también. A mí me daban ganas de irme a gatas hasta allá. Ellos decían, síguele, ya mero llegamos. Me daban gatas, casi llego a gatas allá. Fue una experiencia de vértigo, es lo que sentía, el vértigo. Yo sentía que los precipicios me jalaban como un imán. Eso es lo que sentía aquí en este punto de hasta arriba. Es donde estamos. Llegué al final y me zorrajé, me senté en una piedra como una lagartija ahí, esperando a descansar un rato para después, pues, continuar con lo que es la bajada. Y esta es la vista espectacular. Un 5% de las personas son los que llegan hasta acá. Y después de recuperarme del vértigo, me senté a echarme una torta. Todos nos comimos una tortita de frijol con huevo y mayonesa. Y yo muy valiente, pero sin embargo por dentro tenía yo mello, mucho mello. Y de las 6 personas que veníamos, 2 se quedaron abajo, una por miedo y otra ya no respondieron sus piernas. ¿Puedo comer las 2 tortas? Creo que sí hay otra ahí. Hijo. You did it. Wow. ¿Por qué se bajó Edwin? No la hizo. El pantón. Cuando dije you did it, quise decir la hiciste, y se lo dije al señor, al viejito de 70 años que se había quedado atrás y logró llegar hasta arriba. No lo podía creer. Mientras me echaba mi torta, podía ver el autobús allá abajo al fondo. It's in his claws. Oh, is it? Oh, it's one of those little squirrel things that were right here. Oh. Oh my God. It's so big. Y también podía ver unos buitres y unos cóndores volando. ¿Sí los squirrels? ¿De una gran distancia para que se mueran? Ellos no comen animales vivos. No, she never It gonna. was also like in the middle of the day. I know, it made it so much harder. I've hardly drank any water today. Yo sé que me asusté al subir esta gran montaña, pero también me causó terror mucha gente que no tenía cuidado, era negligente, no le importaba. You guys Hasta are Lucy, que es una cute. gran hiker, se subió a esa piedra que me causó You guys are getting me pavor scared también, when I que es wasn't lo scared. más alto de la montaña.
Ya me comí mi torta, muchachos, ya nos vamos. Vamos para abajo, dicen que está peor. Yes, yes. No es que lo digan, es que en verdad para bajar es fácil llegar a la cima, pero es más difícil bajar, como les dije. Se cansan las rodillas, se cansan las patas, ve uno más la altura, pero hay que seguirle. Espero que estén disfrutando este paisaje igual que yo y todos los que venimos aquí. Esta es Ceci. Paso a paso casi llega hasta el final. Nunca pensamos que iba a llegar hasta acá. Pensábamos que ni siquiera donde dan permiso iba a llegar y llegó hasta arriba casi. Un día antes estábamos haciendo el plan para subir esta montaña y dijimos, no, Ceci no puede ir. Esta montaña es 5 veces más difícil de la que acabamos de hacer. Si quiere ir, pues que vaya, pero que pues espere por ahí donde se canse, ahí que se quede. Y ese fue el plan, así lo hicimos, pero sin embargo, cuando nos dimos cuenta ya iba muy arriba de la montaña y eso me sorprendió. Una señora de 54 años subir esta montaña. Yo tengo 56 y bueno, pues entrenamos mucho. Ella también ha entrado ya al entrenamiento también y lo está haciendo bien. Y bueno, aquí Erika le dice a Lucy que no haga eso, que se va a caer de esa piedra y se va a morir. Y bueno, bien espantada, yo también digo, no lo hagas, te puedes marear y caer. Y al final de cuentas la dejamos tranquila porque la estábamos poniendo nerviosa y dejamos que hiciera su toma que tanto quería hacer. Y bueno, después de cada caminata nos íbamos a comer ya en la tarde. ¿Cuándo te gusta? Espero que se hayan inscrito ya a mi canal, muchachos, y nos vemos en el siguiente video que se llama El Narrows, piedras, troncos acantilados y un río furioso. Bye.